¿Se acuerdan cuando hablamos de la forma como entra el dolor? El dolor entra a través de la información que trae de los receptores periféricos de dolor localizado y de dolor difuso, y estas viajan a través de una fibra lateral, que es la que ingresa en las astas posteriores, a través de fibras. ¿Quién está de acuerdo? ¿No tienen o tapen algo? Tapen con algo. Viajando para ingresar a través de fibras a delta, que son las de dolor localizado, y las fibras tipo C, que son las de dolor difuso. Entonces quedamos en que originalmente las fibras tipo C, por lo menos el 90% se quedan formando lo más nutrido del fascículo dorso-lateral del isagro. Haciendo que solamente ingresara, por lo menos en relación a las fibras tipo C, el remanente o el restante 10%. Entonces, ese 10% que es de fibras tipo C más el 100% de fibras A delta, ambas sumadas ingresan a las astas posteriores. ¿Sí? ¿Ok? Entonces dibujemos una médula, las astas posteriores, las astas anteriores, y resulta que podemos dividirlas en láminas: la lámina 1, la lámina 2, la lámina 3, la lámina 4 y por lo pronto la lámina 5. Les decía que la primera forma de decrementar brutalmente el dolor es con una primera puerta de entrada, por decirlo así, en relación al dolor. Esa primera puerta de entrada se ofrecía desde el sistema nervioso periférico a partir del ganglio de la raíz dorsal, que proporcionaba fibras de dolor. Entonces, en relación a las fibras de dolor difuso, las fibras tipo C, ese 90% se quedaba aquí, en el fascículo dorso-lateral del isagro. Pero digamos que las fibras de dolor localizado, pongámoslas de color rojo, pero sigue siendo de dolor, no se quedan en el isagro, sino que avanzan sobre la parte externa lateral de la lámina 1. Y en la lámina 1 existen neuronas que están colocadas en el sentido paralelo a el diámetro transversal mayor en relación a la médula espinal. O sea, es como si estuvieran esas neuronas acostadas, por decirlo así. Estas neuronas tienen dendritas y tienen dendritas. Entonces resulta que esta fibra de aquí, que es la correspondiente a ¿qué tipo de dolor? Localizado o a delta, se queda en la dendrita de la neurona que está en la lámina 1, ¿sí? Pero también su información sigue traspasando, por decirlo así, o sigue profundizándose en la lámina 2, en la lámina 3, en la lámina 4 y en la lámina 5. Luego esta lámina 5 ya termina por formar un haz que todavía no se llamará espino talámico lateral, que cruza, por decirlo así, casi por encima de las astas anteriores, cruza, imaginémonos que este es el lado izquierdo, de izquierda a derecha, por la comisura blanca anterior, para cruzar también por las astas anteriores, por encima de las astas anteriores, del otro lado de la hemimédula, en este caso del lado derecho, y ya en el cordón blanco lateral del otro lado, formar el haz espinotalámico lateral. Y así asciende, en este caso por el lado derecho, para terminar en la primera estación de relevo en el tálamo, en el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Pero estamos sobre el lado derecho. Y desde el núcleo ventral posterolateral del tálamo se dirige hacia arriba con el propósito de terminar en la corteza sensitiva
primaria del lado derecho, o sea, específicamente en la circunvolución parietal ascendente, que por estar exactamente por detrás de la cesura de Rolando, también se le va a llamar circunvolución post-rolándica. Y que corresponde en los criterios o en el mapa de Brodmann a las áreas 3, 1 y 2 de Brodmann. ¿Sí? Ok, ahora, acuérdense que en la lámina 2 había una neurona o hay una neurona que recibe la influencia de quién? De aquel remanente de 10% que sí logra atravesar, no quedándose en Lissauer, atraviesa la lámina 1 para sinaptizar en la lámina 2. Y a su vez, la lámina 2 interfiere con la transmisión del dolor, en particular el dolor difuso, o sea, aquel 10%, a través de una conexión entre la lámina 2 hacia la lámina 1. Y esa conexión es 100% axosomática. Axosomática. ¿Sí? Y en el momento en que lo hace, las neuronas de la lámina 1 contribuyen a también formar el eje espinotalámico lateral. De tal manera que por el eje espinotalámico lateral se iría por lo menos casi el 100% del dolor, ¿cuál? Por lo menos el dolor localizado y el 10% del dolor difuso. Y en particular en el mayor porcentaje en relación con el dermatoma en el que entró. Entonces de ahí que la conexión axosomática, por ejemplo en el dermatoma T4, va a tratar de reducir en un 100% el dolor. Pero las otras conexiones que eran no axosomáticas, sino axodendríticas, ayudan a también no decrementar el dolor, sino a distribuirlo en 1 o 2 segmentos por arriba y 1 o 2 segmentos por abajo. ¿Se acuerdan de eso? Ok, entonces esas son formas como el dolor se mitiga en relación a la sustancia gris. Se mitiga en el sentido de que ni bien entra y algo lo ayuda a reducir, pero por lo menos bastantísimo en Lissauer en relación con el dolor difuso. Pero lo que queda sí va a seguir subiendo, y eso lo vamos a ver en otro tipo de fascículos en relación con la formación reticular. La otra forma de mecanismo para también volver a distribuir el dolor ya no va a ser en la sustancia gris, sino en la sustancia blanca, o sea, en el cordón blanco lateral. Entonces, pare que bueno. ¿Se acuerdan cómo entra? Va 1 o 2 por arriba, va 1 o 2 por abajo, bla, 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 y entre ellos cómo se acolitan, por decirlo así, para distribuir y disminuir el dolor y también distribuirlo y que no duela tanto, precisamente en el dermatoma en el que entró. O sea, si hay mucho dolor en el dermatoma T4, la axosomática se encarga de reducirlo, pero las axodendríticas de distribuirlo, para que no sea 100% doloroso en ese nivel, en este caso T4. Imaginémonos, utilizo ahorita como ejemplo el dermatoma T10. El dermatoma T10 está ubicado en el ombligo. En todos los mapas dermatométricos del planeta, el dermatoma T10 está ubicado en el ombligo. Y los dermatomas generalmente suelen, digamos que medir de 1 a casi 2 dedos por encima, en este caso el ombligo, y de 1 a 2 dedos por debajo del ombligo. Y lo mismo ocurre con los otros dermatomas. O sea, cada dermatoma es más o menos entre estos 3 dedos o 4 dedos, más o menos. Esa es la longitud, por decirlo así, o el grosor de un dermatoma horizontalmente hablando. Entonces imagínense 1 o 2 dedos por encima del ombligo y a 1 o 2 dedos por debajo del ombligo, más o menos. Depende del dedo, bla, bla, bla. Okay. Entonces estamos en el dermatoma T10. Yo provoco dolor en el dermatoma T10. Imaginémonos que lo hago en el T10 del lado izquierdo. Ese dolor que entra por el dermatoma T10 del lado izquierdo cruza de izquierda a derecha
para formar un haz espinotalámico lateral. ¿En dónde? En el dermatoma por el cual entró ese dolor, o sea, de T10 para arriba. Pero resulta que además de todo lo que pasó aquí, para disminuir el dolor axosomáticamente y para distribuirlo axodendríticamente, lo vuelve a hacer de nuevo acá, trepando mientras va cruzando de un lado al otro, de 1 a 3 segmentos por arriba de donde originalmente ingresó. ¿Eso qué significa? Que el dolor que entró ya distribuido, redistribuido y disminuido y bla bla bla, al hacer este chistecito también vuelve a distribuir y lo distribuye de 1 a 3 segmentos por encima de donde originalmente ingresó. Si yo provoco dolor utilizando el ejemplo del hematoma T10, entonces subirá 1 de 9, 2 de 8 y plac de 7. Eso significa que el dolor estaría otra vez nuevamente distribuido entre T10 a T7. Por lo tanto, para que una lesión me provoque total analgesia o que no se sienta la sensibilidad, valga la redundancia, de este ejemplo de T10 para abajo, la lesión debería estar mínimo en T7. Entonces, si yo les provocara a ustedes sin querer una lesión en la médula espinal para yo decir que la persona no tenga sensibilidad de T10 para abajo, la lesión tendría que ser mínimo 3 segmentos por encima de T10, o sea, en T7. ¿Eso qué significa? Que entre T7 y T10 la sensibilidad, aunque disminuida, pero sí se sigue conservando. ¿Por qué se sigue conservando? Porque a pesar de que entró por T10, pero algunas fibras subieron a T9, subieron a T8 y cruzaron para subir a T7. Entonces, para realmente disminuir en un 100% la sensibilidad de T10 para abajo, la lesión tendrá que ser mínimo 3 segmentos por encima de ese, o sea, desde T7. Eso les explica en clínica lo que se llama el parche anestésico. Parche anestésico significa que una persona les dice: doctor, no siento las piernas, por ponerles un ejemplo, del ombligo para abajo. Entonces ustedes dicen, el fulano tiene un nivel sensitivo en relación a la sensibilidad en el dermatoma ¿cuál? En el dermatoma T10. Pero si ustedes van a buscar una lesión en la médula, no la van a buscar en el nivel T10, sino en el nivel T7. Eso. ¿Sí me entendieron? Ok. Ahora, y para terminar con esto, a medida que va cruzando, imaginémonos que estamos en la médula sacra, o sea, la más baja. ¿Por qué no digo coxígeno? Acá. Entonces, entra la sensibilidad y al cruzar se coloca en el cordón blanco lateral. Entonces, en ese caso, el haz espinotalámico lateral en la médula sacra estaría formado por fibras de solamente ¿quién? De la médula sacra. O sea, imaginémonos, qué sé yo, dolor de la nalga, por decir un ejemplo. Entonces, este haz espinotalámico lateral sería sacro. Si nos vamos al segmento medular que está por encima, ¿cuál es el que está por encima? El lumbar. Entonces, si trepamos al lumbar, lo que era sensibilidad sacra se va para afuera, porque es más o menos como si la lumbar lo apartara de adentro hacia afuera. Es como si lleva la fibra a hacerse hacia afuera. Entonces, si ya estoy, no hay médula sacra, sino hay médula lumbar, el haz espinotalámico lateral estaría formado hacia afuera por la sensibilidad sacra y hacia adentro por la sensibilidad lumbar. ¿Sí me hago entender? Voy un poco más arriba, me voy a la médula torácica. Entonces, ¿qué hace la torácica? La torácica en lo que entra me hace para afuera a la lumbar y la lumbar me hace más para afuera a la sacra. Entonces ya el haz espinotalámico lateral estaría formado por un sacro que se sigue manteniendo hacia afuera, el lumbar en medio y el torácico hacia adentro. Y si me voy más arriba, también sucede lo mismo con lo cervical. Lo cervical que entra se queda adentro y me manda para afuera lo torácico me manda para afuera lo lumbar y lo lumbar me manda para afuera lo sacro. Entonces queda así. Cervical siempre adentro, torácico afuera
lumbar más afuera y sacro recontra que afuera. Obviamente, para nosotros decrementar o disminuir la sensibilidad en relación al eje espinotalámico lateral en la médula cervical, la lesión tendría que ser cervical, no puede ser sacra, porque en la sacra todavía no entran las fibras cervicales y viceversa. Creo que sí me hago entender. Sí. Entonces, en este caso, las patitas estarían, las patitas y el abdomen y todo esto estarían para afuera, y los bracitos, no digo la cabeza porque la cabeza está en el tallo, estarían para adentro. A esto se le llama somatotopía. Pero esta sería somatotopía de dolor y temperatura. Ya vimos la primera, que era la somatotopía de propiocepción consciente. ¿Sí? Somatotopía de dolor y temperatura o somatotopía de esterocepción. ¿Sí? Ahora, estas, en particular las fibras del eje espinotalámico lateral, manejan, ya lo vimos, el dolor. Pero clínicamente hablando, manejan algo que se llama aspectos discriminativos del dolor. Los aspectos discriminativos del dolor son en relación a la localización, a la intensidad y a la calidad del dolor. A esto se le llama aspectos discriminativos del dolor, que son llevados por la vía del haz espinotalámico lateral. Esta vía del haz espinotalámico lateral, y que lleva a su vez los aspectos discriminativos del dolor, se lo conoce clínicamente como vías de conducción rápida del dolor. Y digo de conducción rápida porque después de un rato vamos a ver las vías de conducción lenta del dolor. ¿Sí? Ok, sigamos. ¿Sí me entendieron, no? Ok, sigamos. Y de repente se me viene un carro encima, ¿ya? O alguien me tira una pelota tratando de llamar mi atención, y yo lo que hago es torsionar el cuerpo para coger la pelota, doblo el tórax o giro el tórax, pero también existe un estímulo visual que por reflejo hace que mis párpados se cierren, en el caso de que fuera un auto que se me viene encima con las luces encendidas, tratando de evitar el reflejo luminoso. Ese sistema se llama espinotectal y tectoespinal. Espinotectal, y funciona matemáticamente en cuestión de milésimas de segundo a través de su respuesta con el tectoespinal. Este tectoespinal, para permitir la torsión o el girar el tronco, obviamente solamente tendría que estar ubicado en relación con la parte superior de mi tronco. Por lo tanto, este haz tectoespinal, que es la respuesta del inicio que me provoca la estimulación del espinotectal, este haz, que lo vamos a ver en los descendentes, solamente llega hasta el nivel C4, porque solamente hasta ahí es necesario mantener ese tipo de respuesta motriz frente a un estímulo luminoso que yo lo considero peligroso, para evitarlo cerrando los párpados, bla, 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 y evitar el reflejo del estímulo luminoso. ¿Cómo lo hace? Imaginémonos que estamos en el lado derecho, estamos en el lado derecho de la médula, del lado izquierdo. Entonces aquí tenemos las láminas de la 1 a la 5. De las láminas de la 1 a la 5, o perdón, no de las láminas, sino de las neuronas de la lámina 1 a la 5, se desprende el haz espinotectal. Pero este, ni bien nace, por decirlo así, cruza la línea media y sube cruzado hasta el mesencéfalo. Cuando llega al mesencéfalo, se topa con algo que veremos en mesencéfalo y que se llama lámina cuadrigémina.
lámina cuadrigémina. En la lámina cuadrigémina hay dos tipos de tubérculos. Unos tubérculos cuadrigéminos, así se llaman, cuadrigéminos superiores, y otros que no le vamos a parar por ahorita, pero se llaman tubérculos cuadrigéminos inferiores. Los superiores son básicamente para estimulación visual y los inferiores son para estimulación auditiva. No lo vamos a ver ahorita porque todavía no estamos en eso. Entonces, en relación a los tubérculos cuadrigéminos superiores, que es la respuesta visual y encefálica en el mesencéfalo, o antes de llegar al encéfalo, estos tubérculos cuadrigéminos superiores, a su vez, están rodeados por láminas. Son algunas láminas, pero ahorita las vamos a ver solamente como las láminas superficiales y las láminas profundas. Las láminas superficiales me detectan movimientos de seguimiento visual. En cambio, las láminas profundas me detectan movimientos de sacudida visual. A los movimientos de sacudida visual también se les suele llamar mirada sacádica. Sacádica. Este haz, ya cruzado, avanza hasta la sustancia gris periacueductal, pero ahí es intrascendente, honestamente es intrascendente. Y más bien su función principal es llegar a las láminas profundas. O sea, en relación con la sacudida visual. ¿Qué significa sacudida visual? Cuando veamos ya corteza, porque esto de aquí a su vez tiene conexión con la corteza, obviamente no con la visual, sino con la corteza que tiene relación con los movimientos oculares, que no es lo mismo. No es lo mismo la corteza visual para ver, corteza occipital, que la corteza no visual, pero sí para movimientos oculares. Entonces, cuando veamos corteza, todo esto va a tener trascendencia hacia la corteza, o sea, más arriba, pero resulta que en la corteza, en la circunvolución frontal media, que está ubicada en el área 8 de Brodmann, existen, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, campos oculares visuales. A su vez, los campos oculares visuales son dos: el dextrógiro y el levógiro. Pero el dextrógiro está ubicado en el área 8 del lado izquierdo y el levógiro está ubicado en el área 8 derecha. Cosa que si yo estimulo al centro ocular dextrógiro, pero que está ubicado en el área izquierda, o sea en el área 8 del lado izquierdo, yo dirijo mis ojitos para la derecha, y lo mismo sucede si lo hago en el otro lado. O sea, son exactamente contrarios. ¿Okay? La idea es que estos dos funcionan frente a la estimulación primero de estos de acá. Pero dependiendo de quién lo estimule, si ya sea las láminas externas, seguimiento, o las láminas internas, sacudida, los movimientos son o de seguimiento o movimientos de sacudida. ¿Qué significa seguimiento? Ustedes cogen un paciente, lo sientan ahí, le ponen ahí la plumita o el dedo, lo típico, y le dicen, siga mi dedo. Eso es seguimiento. Pero si le dicen, sacúdalo, o sea, derecha, izquierda, arriba, abajo, no es seguimiento, eso es sacudida. Esa diferenciación les ayuda brutalmente a incluso identificar patologías de motilidad ocular. Si es o seguimiento o es sacudida. Eso les va a servir en el futuro. Regresemos a medio. Estamos ya en el lado izquierdo. En el lado izquierdo llegó el haz espinotectal que salió del lado derecho. Al llegar al lado izquierdo, él responde con el fulano de acá, con el tecto espinal. Y al responder, ni bien responde, por decirlo así, sale, pero sale de una cruzada.
¿sí? Y al cruzar, regresa al mismo lado derecho. Cuando cruza a este cruzamiento, se le va a llamar decusación tegmentaria dorsal de Meiner. Entonces regresemos un poquito para atrás. Por si acaso, esto es el mesencéfalo. En el mesencéfalo ya vamos viendo dos decusaciones tegmentarias. ¿Se acuerdan que vimos la decusación del pedúnculo cerebeloso superior? Ok. En el mesencéfalo, por si acaso, hay tres decusaciones súper importantes. Y ya hemos visto dos. La tercera la vemos en la clase siguiente. Entonces, tenemos la segunda y ya tenemos la tercera. La segunda sería la decusación tegmentaria medial de Wernicke. Sí creo que hablé de esto. Esto es en relación a quién? Al pedúnculo cerebeloso superior. Esto es en relación a quién? Al as espino cerebeloso anterior. Y la tercera sería la de ahorita, decusación tegmentaria dorsal de Meiner. ¿Y esta está en relación con quién? Con el as tecto espinal. ¿Sí? ¿Seguimos? Ok, sigamos. ¿Corro? ¿Sí? Entre C8 y L2, ¿qué está ubicado? El núcleo dorsal o torácico de Clark. ¿Sí? El núcleo dorsal o torácico de Clark está ubicado en la lámina 7. El propósito del as espinocerebeloso posterior es salir de las neuronas que en su mayoría, formándolo, están ubicadas en la lámina 7, en relación con el núcleo dorsal o torácico de Clark. Este núcleo está ubicado entre el nivel C8 y avanza hasta el nivel L2, pero está mucho más notoriamente formado, o más contundente, más amplio, entre T10 a L2. ¿Sí? Pero imaginémonos que no estamos en L2, sino que estamos precisamente en L3, o sea, el segmento que está por debajo de L2. Y avancemos hasta incluso más abajo, hasta el nivel S4, o sea, médula sacra en su cuarto nivel. ¿Ok? Ahora, ¿qué lleva a este señor? Perdón, no que lleva. ¿Qué va a receptar? ¿Información de qué tipo? Como es claro, entre C8 y L2, la información que le va a llegar a él es de qué tipo. Información de fibras 1A y fibras 1B. Las fibras 1A en relación con uso neuromuscular primario y secundario, de eso ya lo vimos, y las fibras 1B en relación con órgano tendinoso de Golgi. O sea, en pocas palabras, esto se va a llamar propiocepción inconsciente. Pero resulta que la mayor cantidad de fibras, ojo con lo que les digo, la mayor cantidad de fibras en relación con recepción de fibras 1A y 1B también están entrando entre L3 y S4. ¿Sí? Pero resulta que entre L3 y S4, ¿qué no hay? ¿Qué no hay?
que sí hay entre S8 y L2. Claro. Hay claro. Pero resulta que sí hay ¿qué cosa? Fascículo de Gol. Pero resulta que este fulano, Gol, lo que lleva es propiocepción consciente. Y resulta que Gol lleva propiocepción consciente entre S4, por lo pronto hasta, a ver si este es 10, pongámoslo hasta aquí. Hasta T7. ¿Sí? Entonces resulta que la información que está entrando entre C8 y L2, el 100% de esa información sí va a ingresar en un núcleo de Clark, un núcleo fabricado o que existe precisamente para receptar propiocepción inconsciente. Pero resulta que entre L3 y S4, la mayor cantidad de fibras que están también entrando entre L3 y S4 no tienen dónde diablos meterse. Y al no tener dónde diablos meterse, utilizan a Gol para ascender en Gol la propiocepción inconsciente entre L3 y S4. Porque entre L3 y S4 no van a encontrar un núcleo dorsal de Clark. Entonces, en este momento, entre S4 hasta por lo menos L3, la propiocepción inconsciente de L3 a S4 va a subir utilizando a Gol. Creo que sí lo van a entender. Pero cuando ya dicen, ups, ya estoy en el nivel L2 y ya tengo quien me va a ayudar a formar un as, en este caso el espino cerebeloso posterior, me salgo de Gol para ahora sí utilizar al núcleo de Clark. Y en ese momento, entre S8 y L2, la misma columna nuclear llamada núcleo dorsal de Clark va a originar el espino cerebeloso posterior. ¿Sí me entendieron? Sí, ok. Entonces en el momento en que lo hace, este ya asciende entre L2 para arriba, ¿como qué cosa? Como as, espino cerebeloso dorsal o posterior o as de flexión. Flexión. ¿Sí? Ahora, ¿a dónde va a llegar? Va a llegar al cerebelo. Hagamos un dibujo del cerebelo. Vuelvo a repetir, yo soy pésimo para dibujar, pero entonces el cerebelo, en esta forma de huevo o ovoide, filogenéticamente hablando, está dividido, vuelvo a repito, filogenéticamente hablando, en tres estructuras: paleocerebelo, neocerebelo y arquicerebelo. ¿Okay? Si esto es un dibujo esquemático, lo que estoy dibujando es la fisura prima o primaria. A esto de aquí se le va a llamar fisura prima o primaria. ¿Por qué se le llama fisura prima o primaria? Porque es la primera fisura que fisura, valga la redundancia, al cerebelo. Cuando lo hace, separa en el humano la parte superior en relación a la fisura prima de la parte inferior en relación a la fisura prima. Lo que está en la parte superior es paleocerebelo. Y lo que está en la parte inferior es neocerebelo. Y no le paren bola ahorita al arquicerebelo, porque el arquicerebelo es función vestibular que no tiene nada que ver aquí. Entonces, ¿sí estamos bien? ¿Sí? Ok. ¿Puedo borrar esto? Estamos en el espino cerebeloso posterior. ¿Sí entendieron esto, no? Ok.
Entonces resulta que el haz, espino cerebeloso posterior, el haz, espino cerebeloso posterior, su propósito es llegar al palio cerebelo, o sea, arriba, y al neocerebelo. ¿Sigo? Ok. Cuando llega al palio cerebelo, se distribuye en el vermis y en el hemisferio. Cuando llega al neo, también hace lo mismo. Se distribuye en el vermis y se distribuye en el hemisferio. Cuando llega al palio cerebelo, al distribuirse al vermis, lo hace en los lobulillos 1, 2 y 3 y 4. El 1 es la língula, el 2 y el 3 es el lóbulo central y el 4 es el culmen. Culmen. Cuando se distribuye en el hemisferio, lo hace en el lóbulo cuadrilátero anterior. ¿Sigo? Ahora nos vamos al neocerebelo. También hace lo mismo, en vermis y en hemisferio. O sea, obviamente, ahorita lo estoy repartiendo aquí, entre lo que es vermis y hemisferio. Vermis y hemisferio. Ahora voy a hacer lo mismo acá, en vermis y hemisferio. Palio, neo. Por lo tanto, el espino cerebroso posterior es el más importante de los dos, porque es el que más amplia distribución tiene en todo el pinche cerebelo. El neocerebelo se distribuye en vermis. Cuando lo hace en el vermis, lo hace en la laminilla o lobulillo 8, que corresponde a la pirámide, ¿sí? Y en relación al hemisferio lo hace en los lobulillos paramedianos. Paramedianos. A su vez, los lobulillos paramedianos son el lobulillo semilunar superior, el lobulillo semilunar inferior, el lobulillo delgado y el lobulillo digástrico. ¿Cómo se llama? Digástrico, como el músculo. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, obviamente ya esto es llegando al cerebelo, pero para que el fascículo llegue al cerebelo, necesita ingresar al cerebelo a través de una estructura que le permite ingresar al cerebelo. Y esa estructura se llama pedúnculo cerebeloso inferior o cuerpo restiforme. Más sencillo no lo puedo hacer. ¿Sigo? Ahora, ¿sigo? ¿Sí? Ok. Hace un rato les dije que la mayor cantidad de fibras que no pudieron utilizar a Clark porque no están entre L2 y C8, sino entre L3 y S4, como no tienen un Clark por donde entrar, no tienen una lámina 7 con un Clark, entonces utilizan a Gol para subir en el momento, y en ese momento Gol se transformaría en ser un transportador de propiocepción consciente, su propia propiocepción,
y de propiocepción inconsciente que no deberían llevar, pero lo hacen acolitándole porque todavía no se ha formado un haz, porque todavía no hay claro, hasta recién llegar al nivel L2. Pero resulta que la menor cantidad de fibras que están ubicadas entre la médula coccígea y L1 o L2, o sea, lo que quedaba, porque la otra era la mayor cantidad de fibras, lo que quedaba no hace lo que hizo el anterior, meterse en gol, sino que lo que hace es meterse en ¿quién? En la lámina 6, pero entre la médula coccígea y L1 y L2. Y volvemos de nuevo a ingresar la información de ¿quién? De fibras 1A, de fibras 1B, pero entre la médula coccígea y L1 y L2, pero a través de la lámina 6, no de la 7. Cuando lo hacen ingresando la lámina 6 origina un fascículo que ni bien sale, cruza la línea media y asciende como haz espino cerebeloso anterior o fascículo de Bowers. ¿Sí? Entonces ya formamos el posterior. Ahorita voy a formar el anterior. ¿Sí? Entonces este fulano se va a formar con la menor cantidad de fibras que no utilizaron a Bol, sino que van a utilizar la lámina 6 para formar otro haz, que también es espino cerebeloso, pero que es anterior porque se coloca delante del posterior. Pero lo hacen entre la coccígea hasta L1 o máximo L2. En el momento en que lo hacen, imaginémonos que lo hacen en el lado derecho, de derecha a izquierda cruza la línea media, cosa que no hizo el de acá. Por eso es que el posterior también se le llama directo. En cambio, el anterior se le llama cruzado. Pero es mal llamado cruzado porque arriba se vuelve a cruzar y se queda del mismo lado del cual originalmente abajo ingresó. Entonces, estamos en el lado derecho, cruzamos al lado izquierdo y sube como haz espino cerebeloso anterior izquierdo. Sube, pero llega hasta ¿dónde? Hasta el mesencéfalo. El de acá lo hizo en el bulbo, o sea, más abajo. Este de acá sube más arriba, vale la redundancia, al mesencéfalo. Y cuando ingresa al mesencéfalo, obviamente en el lado izquierdo, se topa con el pedúnculo cerebeloso superior, pero del lado izquierdo. Y el pedúnculo cerebeloso del lado izquierdo lo vuelve a cruzar al otro lado para meterse ¿en dónde? En el cerebelo, pero del mismo lado derecho. Quedando del mismo lado del cual abajo ya ingresó a la médula. O sea, su ingreso es por un lado, cruza al otro, pero cuando regresa, regresa al mismo lado del cual originalmente abajo ingresó. ¿Sí? Cuando lo hace, este que es el izquierdo, cruza de izquierda a derecha, y a eso es lo que se le llama, la que les dije hace un rato, decusación tegmentaria medial o intermedia de Wernicke, que fue el fulano que la describió. ¿Sí? ¿Sigo? Cuando hace eso, se mete ya en el cerebelo. Y cuando se mete en el cerebelo, hace lo mismo que hace el posterior, pero solamente en el palio cerebelo. O sea, a esto no le paren bola. O sea, el anterior es como la mitad superior del posterior. El espino cerebeloso anterior solamente llega al palio cerebelo y llega a los mismos fulanos y sitios del cual llegaba el posterior en relación al palio cerebelo. Esto, pero
como que para que más o menos lo entiendan mejor. Cuando hablé acerca del haz espinotalámico lateral, les dije que el haz espinotalámico lateral, formado por las fibras, bla, 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 cruzan la línea media y se quedan en el otro lado para ascender como haz espinotalámico lateral. Este haz espinotalámico lateral o este sistema es un sistema de dolor discriminativo al que se lo considera como un sistema de conducción rápida del dolor. Pero filogenéticamente el sistema de dolor se divide en dos tipos de sistema de dolor. Un sistema de dolor que lleva el dolor muy bien localizado, el haz espinotalámico lateral, pero resulta que un grupo de fibras que incluso formando parte del haz espinotalámico lateral, pero porque fueron filogenéticamente creados en el embrión mucho más antiguamente, o sea, primitivamente hablando, hacen que dentro del haz espinotalámico lateral se quede un grupo de fibras que se localizan hacia la parte medial del mismo haz espinotalámico lateral, o sea, hacia adentro. Este sistema de fibras que forma parte del haz espinotalámico lateral son fibras que filogenéticamente hablando, siendo parte del haz espinotalámico lateral, pero por su localización medial en relación al espinotalámico lateral, se les llama en la actualidad fibras paramedianas del dolor. Este sistema de fibras paramedianas del dolor se llama, anatómicamente hablando, sistema paleo espino talámico o sistema espino retículo talámico. Este haz espinotalámico lateral, obviamente asciende hacia arriba, valga la redundancia, para terminar en dónde? En el núcleo ventral óseo lateral del tálamo. Pero las fibras que están paramedianas en relación al mismo haz espinotalámico lateral, mientras van ascendiendo en relación íntima, por decirlo así, con el haz espinotalámico lateral, mientras van subiendo hacia el tálamo, se dirigen a otros sitios. ¿Sí? ¿Cuáles son esos otros sitios? Entonces, ¿sí me entendieron esto? Filogenéticamente hablando, el haz espinotalámico lateral, a medida que se va formando, más nuevamente hablando, o sea, ya en los estadios finales de la embriogénesis, el sistema del haz espinotalámico lateral solamente servirá para la conducción rápida del dolor, porque se localiza siempre en las márgenes laterales del cordón blanco lateral. Pero las fibras que formaron parte del haz espinotalámico lateral, más primitivas, filogenéticamente hablando, se van como que quedando rezagadas en las partes mediales del mismo haz espinotalámico lateral. Y por esa colocación medial se les va a llamar fibras paramedianas del dolor, que llevan otro tipo de aspectos del dolor que no son los mismos que lleva el haz espinotalámico lateral. Porque vuelvo y repito, este de aquí, el talámico lateral, lleva los aspectos discriminativos, o sea, localización, intensidad y calidad del dolor. Y por hacer ese, se llaman vías de conducción rápida. Estas de aquí, paramedianas del dolor, serán vías de conducción lenta del dolor. ¿Sí? Las de acá son rápidas, las de acá son de conducción lenta. Se demoran más tiempo en llegar por una razón anatómica. El de aquí sube de una
al núcleo ventral posterolateral del tálamo, pero en cambio las fibras paramedianas son de conducción más lenta, porque a medida que van subiendo se van quedando rezagadas en otras estaciones de relevo, mucho tiempo antes de llegar al mismo tálamo. Entonces, ¿cuáles son estas estaciones de relevo? De este sistema paleo-espinotalámico o sistema espino-retículo-talámico. Entonces, este sistema va subiendo, este sistema va subiendo, y mientras va subiendo, llega primero al bulbo, que es lo que está por encima de la médula. Cuando llega al bulbo, llega al núcleo reticular gigantocelular. Este núcleo reticular gigantocelular ocupa, por decirlo así, las 2/3 partes de la formación reticular vulvar. Recalco, la formación reticular del bulbo, la que está por encima del bulbo, del puente, y la que está por encima del puente del mesencéfalo, son las que se encargan de la vigilia. ¿Sigo? Ok. Entonces ya llegó la vía paleo-espinotalámica a su primera estación de relevo, el núcleo reticular gigantocelular. Seguimos subiendo y llegamos al puente o protuberancia. En el puente se queda en los núcleos parabraquiales. Y también se queda en los núcleos reticulares del puente o continuos. Estos dos núcleos reticulares continuos, a su vez, se dividen en dos. Uno que se llama oralis, que es el más grande, súper grande, se llama oralis porque está arriba, y uno más pequeño que se llama caudalis, porque es más chiquito y está abajo. Y en particular el oralis, a través de la secreción de acetilcolina, ojo, esta acetilcolina no es la misma acetilcolina que contrae un músculo. Esa acetilcolina de contracción muscular es sobre receptores nicotínicos, pero en relación con el sistema nervioso periférico. Esto es acetilcolina, pero en relación con el sistema nervioso central. Es una acetilcolina de iguales características químicas que la del periférico, pero funciona en receptores diferentes, o sea, en otro sitio que no tiene nada que ver con contracción muscular. Esta acetilcolina permite que se dé en el 100% algo que se llama sueño REM. El sueño REM, sus siglas en inglés, significan Rapid Eye Movement. En español se le llama sueño MOR, que significa movimientos oculares rápidos. Pero quizás alguno de ustedes me pregunte, si hace un rato usted dijo que la formación reticular se encarga de la vigilia, ¿cómo es posible que la misma formación reticular, pero del puente, se encargue del sueño? ¿Por qué? Por una razón eléctrica o electroencefalográfica muy propia del sueño REM. El sueño REM es básicamente idéntico en actividad cerebral o electroencefalográfica a la vigilia. Eso significa que una persona cuando está durmiendo en etapa de sueño REM está dormido, pero su actividad eléctrica o electroencefalográfica es exactamente igual a si estuviera despierto pero con los ojos cerrados. ¿Sí? Es idéntica pero está durmiendo, pero está con actividad idéntica como que estuviera dormido, como que estuviera despierto. ¿Eso qué significa? Que ustedes pueden ver un electroencefalograma de una persona hecha en vigilia, o sea despierto, versus una persona con un electroencefalograma hecho en sueño REM. La actividad eléctrica es prácticamente la misma y existen solamente 2 o 3 cositas que pueden hacer diferencial al que sepa diferenciar un electro de si el tipo está o vigil y despierto o dormido pero en etapa REM, que eso ya no viene al caso de la clase. ¿Sigo? Ok. Seguimos subiendo
y llegamos, si estamos en el puente, subimos ¿a dónde? Al mesencéfalo. Y en el mesencéfalo termina, o sea, no termina, perdón, se estaciona en la sustancia gris periacueductal. Esto, entre comillas, no lo voy a ver ahorita porque esto se lo ve bastante bien en sistema límbico, o sea, cuando hablamos de hipotálamo, así que lo vemos después. Y también se queda en la formación reticular mesencefálica, porque todo esto es sistema de formación reticular mesencefálica. Pero resulta que en esta formación reticular mesencefálica también hay dos núcleos. El núcleo reticular lateral dorsal y el núcleo reticular tegmental pedúnculo continuo. Esos dos núcleos, el núcleo reticular tegmental lateral dorsal y el núcleo reticular tegmental pedúnculo continuo, también utilizan acetilcolina. Y esa acetilcolina, cuando activa a esos dos fulanos en particular, lo que hace es provocar los movimientos oculares del sueño REM. Cuando ustedes duermen, ustedes pasan de la vigilia a la somnolencia y de la somnolencia al sueño no REM. Cuando una persona está en sueño no REM y le abren los párpados, los ojitos están exofóricos. Exofórico significa que cual cangrejo, ambos dos, valga la redundancia, miran hacia afuera. Eso se llama exofórico. Pero están clavados, ¿sí? No tanto, que no se vaya a imaginar que están uno aquí y el otro acá, ¿no? Pero que están tirados de la línea media un poquito hacia afuera. Eso se llama exofórico. Pero cuando el no REM pasa al REM, comienza a pasar esto, ¿sí? Y ese movimiento se nota a través de los párpados, se nota el movimiento ocular. Entonces, ese movimiento ocular es gracias a esos dos fulanos que están ahí. Y luego del mesencéfalo llega el tálamo. Y en el tálamo se estaciona en dos núcleos. En los núcleos de la línea media y en los núcleos intralaminares rostrales. ¿Sí? Sigue subiendo y se estaciona en el hipotálamo. Y en particular en el hipotálamo posterior, que es el que tiene función simpática. ¿Sí? Ahora, este es el primero de la forma como las fibras paramedianas sienten, pero son en realidad de tres formas. Entonces, regresamos ahora a las fibras paramedianas. Este sería el primer grupo de